Bienvenidos a Evasión, bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. 3 grandes eventos son los que nos acompañarán en este nuevo programa. Arrancaremos con el resumen de la 10ª edición de la Happy Ride Weekend, que se celebró a lo largo del 17, 18 y 19 de noviembre en la Poma Bike Park, situado en Premià de Dalt, al lado de Barcelona. Un evento realmente espectacular. A continuación viajaremos hasta Asturias, concretamente hasta el pueblo de Cangas del Narcea, para vivir la 5ª edición del Trail Tierras Pésicas. Y por último nos iremos hasta Suiza para mostraros una carrera de ciclocross realmente original y dura, la Red Bull Velodux. Con todo esto, empezamos. Estar en la Happy Ride Weekend es como la UEFA de fútbol para los bikers, esto es lo mejor. The vibe here at La Poma Bike Park is insane. You stand at the top and you just see these perfectly shaped, crazy dirt lines. I mean, people are ready to go crazy. The local riders are also ready to go crazy here, so it's just an incredible scene. Es un evento que tengo que asistir sí o sí, y sea como sea, cada año hay que estar aquí. If you just want to send something new, La Poma is the place to be. La 10ª edición del Happy Ride Weekend se celebró durante el 17, 18 y 19 de noviembre en la Poma Bike Park en Premià de Dalt. Durante todo el fin de semana, más de 150 riders venidos de 14 países distintos se congregaron en la Poma Bike Park para participar en las competiciones de distintas disciplinas. Todo empieza el viernes con el Dual Speed and Style, una prueba en paralelo de 2 corredores en el que cuenta el tiempo y el estilo en el truco final. El sábado por la mañana continuamos con otra prueba que es el Pan Track, un circuito de inercias en el que hay participantes de diferentes niveles que corren contra el crono y cuenta la mejor vuelta. Luego a la tarde se inicia la competición de Deer Jump, en el que la categoría amateur hace las semifinales y finales, y la categoría profesional, tanto de mountain bike como de BMX, también celebran las clasificatorias.
Ya el domingo celebramos una Jam Session. La Jam Session es un momento en que riders de diferentes niveles comparten circuito sin la presión de los jueces ni del resultado. Luego, a continuación, a la tarde se celebra la final de Dirjam, la categoría Pro de BMX y Mountain Bike, en la que jueces valoran el mejor estilo de cada uno de ellos, y también hay un apartado de espectáculo en el que el público disfruta de las habilidades de todos los riders. El espectáculo empezó con el show de Hit the Buff Bell, en el que se colocó una campana en uno de los saltos y los riders tenían que hacerla sonar en combinación con sus trucos. El francés Loïc Esteve hizo un espectacular 360 tocando la campana que le permitió llevarse este premio especial a casa. Este espectáculo dio paso a la gran final de BMX, en la que el local Ricard Grimal fue la gran sorpresa, quedando en tercera posición. Sergio Barroso se llevó la pala de plata y el incomparable rider madrileño Sergio Layos se hizo con la pala de oro. Acto seguido comenzó el Red Bull Best Aid, una prueba en la que se valoraba la altura de los riders en el quarterpipe. Fácil de entender, quien más vuela gana. En este caso, Sergio Layos tampoco tuvo rival y con 3 metros y 80 centímetros de altura se llevó otro trofeo. Durante la gran final de MTB, 24 riders tuvieron que demostrar que eran los mejores. Pues somos 3 jueces, de los cuales cada uno puntúa su impresión general, que consiste en puntuar la dificultad de los trucos, el estilo, la altura, y se cuenta mucho también la recepción de los saltos, que sean limpios y finos. Y luego, con la media de las 3 puntuaciones de cada juez, pues salen los ganadores. El americano Nicoli Rogatkin se hizo con la victoria, seguido de su amigo sueco Max Fredriksson. Pero la gran sorpresa la dio el rider Marcel Durbau, que contra todo pronóstico consiguió hacerse con el tercer puesto y desbancar a muchos de los riders invitados. Por último, el plato fuerte fue el Cash for Tricks y el Best Trick. Es en este momento de la noche que el espíritu del Happy Ride Weekend cobraba vida y donde todos los riders lo dieron todo e intentaron demostrar todo su mejor repertorio de trucos para llevarse la victoria. Cada nuevo truco, espectacular y bien caído, les hacía ganar 20 euros y el mejor de todos también se llevó el premio al Best Trick, el cual fue un front flip cliffhanger de Bienvenido a Guado. Fue el final perfecto de la Happy Ride Weekend, el favorito de todos los riders. Evasión viajó hasta Asturias, concretamente hasta el auténtico pueblo de Cangas del Narcea, para vivir la 5ª edición del Trail Tierras Pésicas. Cangas de Narcea es el municipio que está situado en la zona suroccidental de Asturias. Donde estamos es en la villa de Cangas de Narcea, la capital del concejo,
una capital que incluye un hermoso patrimonio histórico-artístico y es la puerta de entrada para un concejo enorme que es reserva de la biosfera en la mayoría parte de su territorio. Tierras Pésicas pues nace con la idea de promocionar un poco la zona. Antiguamente esta era una zona muy minera en la que los recursos económicos eran abundantes y con la crisis de la minería pues había que buscar una salida para poder paliar esa pérdida de población y esa pérdida de recursos económicos. Entonces pues tuvimos la idea de aprovechar nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestros paisajes para poder hacer un evento que diera a conocer todo esto y revitalizar un poco la zona. El nombre de Trail Tierras Pésicas nace para hacer una especie de homenaje a las antiguas tribus que habitaban la zona del Valle del Narcea, ¿no? Eran tribus guerreras, eran tribus celtas del siglo VI a.C. y que, pues bueno, cuando decidimos hacer la carrera consideramos que una manera de homenajearlos muy buena era darle el nombre de Pésicos, Trail Tierras Pésicas. La quinta edición del Trail Tierras Pésicas arrancó el sábado por la tarde con la participación de los más enanos de la casa. El circuito, con una dura subida en el tramo final, era todo un buen preludio de lo que sería el día siguiente. El domingo por la mañana los primeros atletas empezaron a concentrarse en el arco de salida para afrontar la trail de 25 kilómetros. A las 9:30 en punto se dio la salida con un original acompañamiento de 10 típicos morteros que marcaron los últimos 10 segundos para la cuenta atrás. Los primeros 10 kilómetros de la trail transcurrieron por el mismo recorrido que harían a posteriori los corredores de la Speed Trail. Por ello, los participantes de la trail volvieron a cruzar Cangas del Narcea para empezar a afrontar la parte más dura del circuito. Después del paso de los corredores de la trail por el pueblo, los de la Speed Trail de 10 kilómetros empezaron a concentrarse bajo la salida. En esta segunda, una espectacular descarga de los llamados voladores fue la protagonista previa a la salida. Trail Tierras Pésicas, tanto en la distancia de 10 como la de 25 kilómetros, es una carrera de montaña auténticamente asturiana. El recorrido transcurre por viñas y atraviesa bosques de viejos robledos a través de subidas y bajadas sin cesar. La trail además alcanza una de las cimas más emblemáticas de su entorno, el Acebo, con 1.116 metros de altura, donde está instalado el santuario de la Virgen de Nuestra Señora del Acebo. Desde el punto más alto de la Sierra del Acebo, los atletas completaban ya 16 kilómetros de la trail y a partir de aquí les aguardaba una larga bajada hasta prácticamente el arco de meta.
el pueblo de Cangas del Narcea recibía calurosamente cada corredor de la Speed Trail y de la Trail. Sin duda una carrera con carácter puramente rural y acogedor. Para terminar el Trail Tierras Pésicas, y siguiendo su filosofía de impregnar esta prueba de su cultura y gastronomía, concluyó con una comida de auténtico potaje asturiano, junto con la entrega de los trofeos, albergado de un grandísimo ambiente. Esto fue la 5ª edición del Trail Tierras Pésicas, una fiesta para los corredores de montaña donde se mezcló el deporte con las tradiciones, cultura y gastronomía de Cangas del Narcea, una experiencia única. De nuevo, otro evento loco de Red Bull, esta vez una prueba de ciclocross con todo tipo de obstáculos que puso a prueba a todos los participantes en un entorno realmente original. Esto ocurrió en Suiza, exactamente en Estavayer-le-Lac, y desde Evasión os dejamos con las imágenes más espectaculares de la 3ª edición de la Red Bull Velodux. Evasión llega a su final, esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter, @evasiontv.es, o escribir vuestros comentarios con el hashtag EvasionTV.